de milagros, gloria al Señor, aleluya. Ya también nos llegó el volante de la conferencia de los Mochis. Pues la mala noticia, ¿verdad?, es que va a ser para puros pastores la conferencia por la pandemia, ¿verdad? Nosotros, mi esposa y yo, vamos a ir con el favor de Dios. Es la primera semana de febrero la conferencia, y pues ahí para que nos ayude a orar, que Dios nos abra puertas de finanzas, ¿verdad?, para ir a esta conferencia que va a estar tremenda seguramente. Pero pues sí, el asunto es que va a ser para puros pastores y para una parte de ahí de la iglesia de los Mochis, para guardar la distancia y todo eso. Amén. Muy bien, pues entonces son los anuncios. Ya en la tarde vamos a dar más. Mateo capítulo 7. Vamos a ver el último sermón, el último mensaje de esta serie del Sermón del Monte. Ya ve que estamos terminando bien con el año, y este es el último. Vamos a hablar acerca de los dos cimientos, ¿verdad?, los dos fundamentos, porque al final de cuentas nuestra vida es una edificación o construcción en esta mañana. Y vamos a leer nuestro texto, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Dice de esta manera la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar en esta mañana. Padre celestial, yo estoy aquí delante de tu presencia, orando por tu palabra, Dios. Unge mi corazón, unge mis labios, mi espíritu, para hablar a tu pueblo, y unge el oído de tu pueblo también, Dios. Cesa toda voz negativa, Señor, en este momento, y que solamente tu palabra se escuche y la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de los dos cimientos. Es la última enseñanza que Jesús dio en este Sermón del Monte, como para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Aleluya. Quiero hablar en primer lugar edificando sobre la roca. Versículo 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lo primero que Jesús dice es que el que oye la palabra y la hace. Esto es muy claro, o sea, no solo es oír la palabra de Dios, sino hacerla, ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el paso, ¿verdad?, que muchos no dan. O sea, muchos oyen la palabra, pero no dan ese paso de ponerla por obra. Inclusive cristianos en las iglesias oyen la palabra, pero no dan el siguiente paso. El siguiente paso es ponerla por obra. Es poner por obra lo que escuchamos, lo que se nos enseña, lo que oímos. Hay una gran diferencia entre oír y hacer, porque cualquiera puede oír. En el mundo hay millones que han oído la palabra, pero no han puesto por obra la palabra. Pero también hay millones que han oído la palabra y la han puesto por obra. Y hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre oírla y no ponerla por obra, y oírla y ponerla por obra esta mañana. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice estas palabras. Deuteronomio 28 versículo 1 dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová para guardar y poner por obra. O sea, esto es algo tremendo. Cuando alguien oye la palabra y la pone por obra, viene una serie de bendiciones sobre su vida.
Vienen una serie de cosas buenas sobre su vida, porque no solamente está oyendo, sino que está poniendo por obra lo que Dios dice esta mañana. Aleluya. Entonces es oír y hacer la palabra de Dios. Ahora el Señor dice: le voy a comparar a un hombre prudente. Aquel que oye y hace es semejante a un hombre prudente. La palabra prudente significa que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades, y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Una persona prudente es alguien, ¿verdad?, que mira el futuro, ¿verdad?, que está dispuesto a hacer lo que sea para no recibir consecuencias. Está dispuesto a obedecer, está dispuesto, ¿verdad?, a mirar el futuro, y si ve que le va a ir mal, arregla las cosas con tiempo, ¿verdad? Porque es una persona prudente. Los sinónimos de prudencia son sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. Dice el Señor que aquel que oye la palabra y la hace es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Que edifica su vida sobre algo firme, con buenos fundamentos, con buenos cimientos esta mañana. Una persona prudente es una persona inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Y José era uno de ellos. José era inteligente porque era muy prudente. En esta mañana vamos a ver en Génesis capítulo 41, versículo 33. Génesis 41, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y en el versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Vea cómo dice la Biblia que José mismo le dijo a Faraón: Faraón, búsquese un varón sabio y prudente para que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Y entonces Faraón le dijo: ¿quién más si tú eres ese hombre? O sea, Faraón miró esa prudencia en José, porque José era un hombre muy inteligente. Y la inteligencia, o una persona prudente, es una persona inteligente en esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Una persona, ¿verdad?, que no es prudente es una persona necia, es una persona falta de entendimiento, es una persona aferrada y testaruda en esta mañana. También una persona prudente es de confianza. Tenemos a David, aleluya, era un hombre de confianza. Gloria al Señor. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 18. Vean conmigo. Primera de Samuel 16, 18. Gloria a Dios. Dice estas palabras. Primera de Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Se refería a David. Dice este hombre, amén, hay uno de los criados, dice, amén, que él es un hombre prudente en sus palabras. Amén. David, amén, era un hombre prudente y por tanto era un hombre de confianza, y se le dio esa confianza. El rey Saúl, amén, lo mandó llamar a su palacio para que tocara en su palacio, porque era un hombre de confianza, porque era un hombre prudente esta mañana. Aleluya. Proverbios capítulo 13, versículo 16 dice estas palabras. Proverbios 13, 16, vea conmigo. Dice así la escritura: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Dice, todo hombre prudente, dice, procede con sabiduría en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas de la vida, en la vida de un hombre prudente, de una persona prudente. Jesús dice que vendrán lluvias, ríos y vientos sobre aquel que edifica su casa sobre la roca, que es un hombre prudente. Jesús dice: van a venir lluvias, van a venir ríos, van a venir vientos. Esta es la imagen que representan las tempestades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la imagen que representa los problemas que son inevitables, que estas tempestades van a venir también sobre los prudentes, sobre aquellos que están haciendo las cosas bien.
también vienen, no solamente sobre aquellos que hacen las cosas mal, sino también sobre aquellos que hacen las cosas bien. Toda construcción va a ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Toda construcción va a ser probada. Los ingenieros y arquitectos hacen una serie de pruebas en los materiales que van a usar para la construcción. Hacen una serie de pruebas, ¿verdad? Para ver la resistencia del cemento, para ver la resistencia, lo que soporta, ¿verdad? El acero que se va a usar, la varilla que se va a utilizar en esa construcción. Y ellos hacen pruebas, inclusive hacen pruebas, ¿verdad? Por medio de computadoras, amén. Ellos, aleluya, en la computadora, amén, ya tienen ahí el proyecto y hacen pruebas. Inclusive hacen pruebas en miniatura, ¿verdad? En las maquetas que hacen pruebas para ver si esa construcción va a resistir un huracán, qué viento va a resistir, si va a resistir temblores, sismos. Y hacen una serie de pruebas porque finalmente toda construcción será probada. Y usted sabe, hay construcciones, ¿verdad?, que han sido probadas, y hay edificios que cualquier movimiento sísmico se vienen abajo. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían buenos cimientos. ¿Cuántos dicen amén? No se utilizaron buenos materiales. Hay construcciones, ¿verdad? Hay casas que se han hundido cuando hay inundaciones porque no tenían buenos fundamentos, no tenían buenos cimientos. Le echaron una plancha ahí, como lo hacen las casas de Infonavit en la actualidad. Ya no tienen cimiento esas casas, solamente le hacen una plancha ahí. Y muchas veces, ¿verdad?, se hunden en los terrenos porque no se puso un buen fundamento. Y las tempestades de la vida, las pruebas, van a probar esa construcción en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre prudente está preparado para todo lo que venga en el futuro, porque utiliza buenos materiales para su construcción. Proverbios 17:27. Proverbios 17:27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. El hombre entendido, dice, es de espíritu prudente. ¿Por qué? Porque todo lo estudia, todo lo examina. Amén. Siempre está, amén, aleluya, haciendo las cosas bien, procurando hacer las cosas bien. Porque es prudente y todo lo estudia, todo lo examina en esta mañana. Gloria a Dios. Todo, ¿verdad?, lo observa. Es entendido esta mañana. Así es que necesitamos ser ese hombre prudente. ¿Cuántos dicen amén? Que edifica su casa sobre la roca. Que Dios nos ayude, gloria al Señor. Vamos a hablar en segundo lugar, edificando sobre la arena. En nuestro texto vamos a leer versículo 26 y 27. Jesús cambia la tortilla ahí, ¿verdad? Le da vuelta. Y luego dice, versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todo lo contrario le sucede a aquel que oye la palabra y no la hace. Todo lo contrario. Es la otra cara. Es el otro extremo. Jesús dice: el que oye la palabra y no la hace. Qué tragedia es escuchar la palabra de Dios y no practicarla. ¿Cuántos dicen amén? Y no ponerla por obra. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas leyes? ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas profecías? ¿Cuántos preceptos? ¿Cuántas instrucciones encontramos en la Biblia? Amén. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, y ahí están esas instrucciones, esas enseñanzas, esos mandamientos, esas leyes. Y no están ahí nada más de lujo. Están ahí para que las estudiemos y para que las pongamos por obra en esta mañana. Pero muchos han leído, inclusive hay gente que ha leído la Biblia y la han leído de pasta a pasta. Sin embargo, nada de eso han puesto por obra, o unas cuantas cosas nada más. Muchas veces ponen por obra las cosas que les convienen, pero las cosas que no les convienen no. Solo las cosas que les convienen, ¿verdad? O sea, ellos dicen: no, pues esto me conviene. Dios dice, ¿verdad?, que si yo hago esto, me va a ir bien en mis finanzas, me va a ir bien en mi trabajo, y lo hacen, pero no ponen por obra otras cosas. Por ejemplo, Dios dice:
Amén. El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Porque hay veces que la gente dice: no, ¿dónde dice la Biblia que Dios prohíbe el tomar, el emborracharse? O sea que se justifican a sí mismos y solamente tienen cerebro para algunas enseñanzas, pero para otras no. Oyen la palabra y no la hacen. En esta mañana es como escuchar o leer un instructivo y hacer lo contrario a lo que dice el instructivo. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿verdad?, es hacer lo contrario a lo que dice la ley de tránsito. Y si hacemos lo contrario a lo que dice la ley de tránsito, ¿verdad?, si una persona hace lo contrario, si una persona, ¿verdad?, va a exceso de velocidad, se pasan los semáforos en rojo, se estaciona donde no debe estacionarse, si una persona, ¿verdad?, no usa el cinturón de seguridad donde debe usarlo, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? O termina en el bote, en la cárcel, o termina 2 metros bajo tierra. ¿Por qué? Porque las leyes o las instrucciones se hicieron para que se pusieran por obra. ¿Cuántos dicen amén? No están ahí solamente porque el gobierno, amén, al ayuntamiento o al gobierno del estado se le ocurrió. ¿Saben qué? No, están ahí porque es para que nos vaya bien si las ponemos por obra. Por eso hay tantos accidentes mortales, tantos accidentes, ¿verdad?, donde los carros se hacen pedazos y las personas se hacen pedazos literalmente. Porque ahí están las leyes, pero no las pusieron por obra. Ahí está el instructivo, pero no lo pusieron por obra. Y eso es algo terrible, es una tragedia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, vea conmigo, Deuteronomio 28, 15, estas palabras. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no oyeres, dice, o sea, si oyeres pero no pusieras por obra la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En esta mañana Jesús dice: es como un hombre insensato. La palabra insensato significa que no tiene sentido común, que no piensa bien en esta mañana. Aleluya. Que no piensa bien, que tiene falta de buen juicio y de reflexión antes de actuar. O sea, no piensa las cosas. El insensato no piensa las cosas antes de hacerlas. Ya ve que decimos: es que no piensa las cosas, él las hace y no piensa antes de hacerlo o antes de decirlas. Ese es un insensato. Los sinónimos, hay un montón de sinónimos de insensato: loco, insano, demente, desquiciado, fatuo, necio, obtuso, irreflexivo, atolondrado, imprudente, ligero, informal, absurdo, irracional, equivocado, etc. Hay más todavía. El hombre insensato edifica su casa sobre la arena. ¿Y qué pasará? Pues esa casa se va a venir abajo en las primeras tempestades de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Una persona, ¿verdad?, insensata está edificando su casa sobre la arena, y al final, ¿verdad?, las consecuencias van a venir. Las consecuencias se van a manifestar en esta mañana, porque sobre el insensato también vendrán las pruebas de la vida. Eso no lo va a poder evitar, aleluya, al igual que el hombre prudente. Versículo 27 de Mateo 7, versículo 27: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aleluya. También la casa del insensato será golpeada por las tempestades de la vida esta mañana. Será golpeada por las tempestades de la vida. Salmo 92, versículo 6. Salmo 92, 6. Dice: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. El insensato no entiende, dice, no entiende esto. Salmo 107, versículo 17 también. Salmo 107, 17. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Dice que los insensatos fueron afligidos a causa de su camino de rebelión, a causa
causa, ¿verdad?, de sus acciones. Los insensatos son afligidos en esta mañana. Los insensatos van a recibir el daño. El insensato no se esfuerza por aprender y por estudiar. Veamos algunas escrituras. Proverbios 1:7. El insensato no se esfuerza por aprender. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted ve a una persona, ¿verdad?, que tiró a la escuela y ya no quiere estudiar en la secundaria, ¿verdad? Normalmente en la secundaria es cuando sucede esto. Es una persona insensata. No se da cuenta, ¿verdad?, que en el futuro le va a afectar eso. No se da cuenta que en el futuro, amén, esta persona, ese joven, ¿verdad?, va a sufrir las consecuencias. Porque es un insensato, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aún como cristianos, como personas, ¿verdad? Si alguien no estudia, no lee, no se informa, no estudia la palabra de Dios, no lee buenos libros, es una persona insensata porque está despreciando la sabiduría y la enseñanza. Es lo que dice Proverbios. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno que lo dice la palabra de Dios. Y no lo dice la iglesia o un pastor o un compañerismo. Dios lo dice. Proverbios 10:23. Proverbios 10:23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre entendimiento. El hacer maldad, dice, es como una diversión al insensato. El insensato nunca mira las consecuencias que vendrán sobre su vida mal edificada esta mañana. Nunca va a mirar las consecuencias. Proverbios 14:16. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Fíjese nada más la diferencia. El sabio teme y se aparta del mal, o sea, se va a preparar, va a hacer todo lo necesario para que el mal no lo derribe, no lo toque. Pero el insensato, dice, ¿verdad? El insensato, gloria al Señor, se va a mostrar ahí, va a manifestar necedad. Dice, ¿cuál era? Proverbios 14 dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El insensato no mira las consecuencias. Se confía y recibe el daño, recibe el trancazo, porque está edificando su vida sobre cosas vanas, sobre la arena en esta mañana. Las palabras del apóstol Pablo son muy tremendas a los Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5:17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor esta mañana. Pablo el apóstol nos exhorta a ser entendidos. ¿Cuántos dicen amén? Y no ser insensatos, sino entendidos esta mañana, de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero terminar en tercer lugar. Tu futuro dependerá de cómo estás edificando hoy en la actualidad. Aleluya. Dependerá, amén, el futuro de cómo edificamos. Dependerá el tipo de materiales que se utilizan en la edificación de nuestra vida. Porque al final nuestra vida es una edificación. Aleluya. Es una edificación en esta mañana. Gloria a Dios. Si queremos un buen futuro en Dios y un buen futuro en la vida, necesitamos utilizar buenos materiales para edificar nuestra vida o nuestra casa espiritual esta mañana. Aleluya. Necesitamos utilizar buenos materiales, y yo quiero mencionar algunos de estos materiales esta mañana. Estamos hablando, ¿verdad?, de estos términos que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver, ¿verdad?, con la edificación de una casa, de un edificio. El primer material, ¿verdad?, que yo quiero decirles es la integridad. Gloria a Dios. La integridad es tomar el camino correcto. Integridad, ¿verdad?, no es hacer las cosas chuecas, hacer tranza, ¿verdad?, sino ser legítimos. Gloria al Señor. Y esto es muy importante, ¿verdad?, en la vida. La integridad es ser rectos en lo público y en la soledad esta mañana. Y más como cristianos, gloria a Dios. Aleluya, porque lo que vemos en el mundo, ¿verdad?, en el mundo pagano, en el mundo inconverso, es una falta de integridad.
Los políticos hablan de integridad. Los maestros hablan de integridad, ¿verdad? Estas personas que están como servidores públicos hablan de integridad, pero muchos de ellos no son íntegros. O sea, no son íntegros. Muchos de ellos llegan al poder por palancas, ¿verdad? Porque sobornaron quizás, y eso es lo contrario a integridad. Entonces, el camino correcto es ser íntegros esta mañana. Aleluya. Y al final, en el futuro, tendremos grandes bendiciones y grandes satisfacciones. ¿Cuántos dicen amén? Es no hacer trampa. Vamos a leer Proverbios 10:9. Proverbios 10, versículo 9. Ve conmigo. Dice versículo 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aleluya. Proverbios 11:3: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. Gloria a Dios. La integridad, dice, los rectos los va a encaminar en esta mañana. El segundo material es responsabilidad esta mañana. Ser responsables con lo que nos toca hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos, ¿verdad? Yo hablaba en unos mensajes anteriores, en unos que prediqué, no sé si fue un miércoles o un domingo, hablaba yo acerca de cuando Caín mató a su hermano Abel, y Dios le pidió cuentas por su hermano. O sea, Dios hizo responsable a Caín, porque era su hermano, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde: ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, él nos hizo responsable. Hay gente que no quiere hacerse responsable de sus acciones, de sus actos. Inclusive hay creyentes, hijos de Dios, que no se quieren hacer responsables de sus acciones, de sus actos. Andan culpando a otros, pero no se dan cuenta que ellos son los culpables. O sea, cada uno es culpable de sus propias acciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Cuando David pecó, ¿verdad?, cometió adulterio con Betsabé. Y no solo adulterio, sino que mandó a su esposo al frente de la batalla, a Urías, y murió Urías en la batalla. Después David, ¿verdad?, le cae el 20 y él se hace responsable de sus acciones. Él le dice, ¿verdad?, a Natán: yo he pecado, le dijo a Natán, al profeta. Cuando el profeta de Dios lo confrontó con su pecado, David se hizo responsable. Entonces la responsabilidad es una parte muy importante. Reconocer, ¿verdad?, nuestros errores y enmendar nuestros errores. O sea, como cuando usted remienda una blusa, una falda, un pantalón, debemos de remendar nuestros errores. David se hizo responsable en el Salmo 51, no lo vamos a leer, pero ahí él dice: aleluya, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo reconozco mi pecado. Yo reconozco, dijo David. Se hizo responsable. Es otro material que debemos de usar en la edificación de nuestra vida. Aleluya. El tercer material es la disciplina. O sea, ser excelentes en lo que hacemos esta mañana. La disciplina. Hay personas que quieren un buen futuro. Hay personas que quieren que les vaya bien en la vida, pero no se disciplinan. Desde que sus padres trataron de disciplinarlos cuando eran niños, no se disciplinaron. Fueron indisciplinados. Ay, amén. Siempre las cosas al ahí se van. Una parte importante es que los padres, ¿verdad?, debemos de disciplinarlos, enseñarles disciplina. Pero los hijos también, ellos son responsables de aprender disciplina. Y si no aprenden a ser disciplinados desde pequeños, desde jóvenes, cuando sean grandes no lo van a hacer tampoco. No van a hacerlo. Hay jóvenes que dicen: cuando me case voy a cambiar, voy a ser diferente. O sea, creen que el matrimonio los va a cambiar, pero no, el matrimonio va a empeorar sus vidas, porque va a haber más problemas. Por eso vemos muchos matrimonios, divorcios, muchos fracasos, por esa razón. Entonces la disciplina es muy importante esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? James Murphy dijo: buscar la excelencia significa elegir forjar tu propia espada para cortar las limitaciones de tu vida. Está hablando de excelentes, de disciplinados.
Vince Lombardi dijo: la perfección no es alcanzable, pero si perseguimos la perfección, podemos alcanzar la excelencia. O sea, ser excelentes en lo que hacemos. Pearl Burke dijo: el secreto de la alegría en el trabajo está contenida en una palabra: excelencia. Saber cómo hacer algo, así es disfrutarlo. Aleluya. O sea, ser excelentes es otro material. Otro material más es la paciencia. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan al Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La paciencia, el esperar. Aleluya, porque con paciencia se logran grandes cosas esta mañana. Con paciencia se puede lograr cosas grandes en Dios. Una sola gota de agua cayendo constantemente sobre una roca la va a perforar. Está comprobado científicamente. Pero si esa gota solamente cae una vez, ¿verdad?, y no vuelve a caer, no le va a hacer nada, no le va a hacer cosquillas. Es más, un chorro de agua así a la piedra unas horas no le va a hacer nada. Pero una gotita cayendo constantemente durante días, meses o años va a atravesar la roca. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la paciencia. Ser constantes en algo y ser pacientes hasta mirar el fruto, la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Santiago nos habla un poco acerca de esto en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Vean conmigo. Santiago 5, del 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad